Bueno, buenos días. Me van a traer un micrófono para poder caminar un poquito como Patricia, me gusta más caminar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a la Subsecretaría de Previsión Social, la persona de la subsecretaria que se ha tenido que retirar. Saludar al Superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes. También a los especialistas de la OIT, Carmen Bueno, Andrés Yuren. Bueno, y a todas las personas conocidas, amigas, Laura, en fin, de trabajadores y demás personas que nos acompañan en este Congreso Internacional. También un saludo muy especial a Bárbara Figueroa de la CUT y a Patricia, directora de la inspección en el Ministerio del Trabajo de Colombia. Yo voy a tomar, Bárbara, de todas maneras las palabras que tú dices. Yo creo que una de las cosas que es importante resaltar es que cuando se habla de seguridad y salud del trabajo es uno de los puntos donde es más fácil el encuentro entre trabajadores y empleadores. Efectivamente, ambos tenemos intereses comunes en este sentido. A ambos nos interesa reducir la accidentabilidad, a ambos nos interesa que a la empresa le vaya bien, pero que los trabajadores estén, por cierto, sanos y saludables. Yo, antes, por ser un congreso internacional, no obstante que hay una gran participación, entiendo, de personas chilenas nacionales, quiero recordarles que es la Confederación de la Producción y el Comercio para los invitados internacionales. Nosotros somos la cúpula del sector empresarial chileno y estamos representados por 6 sectores productivos grandes, 6 grandes federaciones. Está la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara Nacional de Comercio, la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad de Fomento Fabril, conocida como SOFOFA, la Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación de Bancos. Somos esos 6 sectores productivos representados en esta cúpula empresarial. Cuando hablamos de seguridad y salud del trabajo, ¿de qué estamos hablando en Chile? ¿Cómo los empleadores hemos visto esto y cómo hemos enfrentado estos retos en el tiempo? Ya en la década del año 50, los empleadores muy interesados, por cierto, en reducir la accidentabilidad de sus trabajadores, por la salud de ellos, también trabajó y pensó en una fórmula y creó las mutuales de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Estas mutuales que se crean en esa década se crean antes de la Ley de Accidentes del Trabajo, que es de 1968, la Ley 16.744. Por tanto, ya en el tiempo se ve un interés y una preocupación del sector empresarial. Y ese interés ha dado frutos en el tiempo. Cuando hablamos de Chile, es importante recordar, y después podremos discutir las cifras, de qué estamos hablando. Estamos hablando de una tasa de accidentabilidad que ha bajado de manera muy importante del año 69 al año 2010. Y después les explico por qué hago este corte. En el año 69 teníamos 35,3% de accidentabilidad. Bueno, el año 2010 tenemos 5,4% de accidentabilidad. La cifra es bastante impresionante y es comparable. Y es comparable con cualquier país del mundo, de la OCDE o el país que gusten. País desarrollado o en vías de desarrollo. País vecino o país lejano. Es una tasa de accidentabilidad que al año 2010 solamente superaba en este caso este cuadro por Francia. Eso es mejor que España, Perú, Estados Unidos y otros países. Esa es la situación al año 2010. Ahora, la verdad, y para los nacionales esto no es ninguna novedad, es que permanentemente Chile es un país que convive con problemas, con situaciones que tienen que enfrentar adversidades en la naturaleza generalmente. Y aquí pongo esta imagen porque esta imagen marca claramente un antes y un después. El año 2010 ocurre el terremoto, un terremoto tremendo, para los invitados internacionales que entiendo seguramente vieron las noticias, ya tenemos hasta una película de esto. Y este accidente muestra una vulnerabilidad tremenda de un país que se veía en las cifras anteriores con unas fortalezas tremendas. Y nos encontramos después con otras adversidades ese mismo año 2010. Las adversidades no solo son de la naturaleza, sino que a veces son adversidades que debíamos haber sido capaces de prevenir. Y nos encontramos con este caso de los 33 mineros. Nos encontramos entonces con una situación de precariedad laboral que afecta a la seguridad y salud del trabajo, que a todos nos afecta y nos pega no solo en el orgullo, sino que además nos afecta porque todos sentimos que hay nacionales que están pasándola muy mal y que esto pudo haber sido prevenido. Esto marcó un antes y un después y marca un cambio respecto incluso a las cifras que veníamos mostrando de antes en accidentabilidad. La clave yo creo que ha sido, y esto vale la pena destacarlo, y a partir de ahora abordar lo que sigue,
aprender y superando, mejorando en prevención y por ciento mejorando también en autocuidado. Esta experiencia que fue terrible tuvo un final relativamente feliz para el país, pero además marcó un hito con respecto a las cosas que no deben pasar y las cosas que ahora sí tenemos que hacer. Este artículo es de La Tercera el día 5 de agosto, hace pocos días atrás, e indica que el efecto 33 ayuda o lleva a generar una política nacional de seguridad y salud del trabajo. Esto que parte con este debate tras el accidente de los mineros, nos lleva a tomar varios compromisos. Primero porque nos veíamos con unos indicadores de accidentabilidad muy buenos en relación con el contexto internacional. Entonces decíamos, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Y como país asumimos un compromiso que yo creo que es bien importante y que en su momento era bastante pionero, que era ratificar el convenio 187 de la OIT, que es el convenio del año 2006, que para el año 2010, cuando Chile lo promulgue, el año 2011, cuando entra en vigencia, pocos países lo habían ratificado. Hoy solamente 33 países lo han ratificado todavía, uno de ellos Chile, y hay 4 países latinoamericanos, uno de los 4 latinoamericanos es Chile también. Hay un compromiso de subir el estándar, de mejorar, de superarnos. Por eso también se dispuso la creación de un Consejo Consultivo Asesor de la Presidencia, que hoy está funcionando, que preside Guillermo Campero, a quien veo allá al fondo. Ahora, para seguir la relación respecto a nuestros invitados internacionales y por cierto también respecto a todos, con respecto a qué pasó después del año 2010, y después retomo la política. Después del año 2010, siguió aumentando el promedio de trabajadores protegidos por las mutuales. Y si ustedes ven, está el año 2009, bueno, el año 2010 saltó 8%, 7,2%, 5%, 2%. Hoy tenemos 4.722.000 trabajadores protegidos del sistema mutual. A esto hay que agregarle casi 900.000, 800.000 trabajadores más del ISL, con lo que tenemos una cantidad de trabajadores protegidos impresionante en el país, que ha venido creciendo progresivamente. Es decir, después del accidente de la mina San José, ha aumentado la protección, ha aumentado la gente protegida por el sistema mutual. ¿Qué ha pasado con la accidentabilidad también, para recordar qué ha pasado después del año 2010? El año 2010 y el año 2011 tuvieron algunas cifras más o menos grandes, 5,4, 5,5, pero ustedes pueden ver que ya el año 2014 tenemos una cifra de 4% de accidentabilidad. También podemos ver la diferencia por tamaño de empresa y podemos darnos cuenta que, claro, la gran empresa tiene tasas de accidentabilidad menores y la pyme tiene tasas de accidentabilidad mayores. Pero ambas tasas de accidentabilidad en el tiempo vienen decreciendo de manera importante y estos son indicadores que muestran que al momento de discutir una política nacional de seguridad y salud del trabajo, al momento de sentarnos, tenemos un punto de partida bien importante, una base que muchos países quisieran tener. Una política para Chile, una política nacional de seguridad y salud del trabajo. Esto requiere un diagnóstico compartido, construir un diagnóstico compartido, porque las cifras pueden ser mentirosas. Y vamos a ver, alguien seguramente va a reportar que hay subreporte o cierto tipo de problemas con las cifras. Pero lo que podemos decir es que el gobierno este gobierno emprendió un esfuerzo para justamente crear esta política nacional de seguridad y salud del trabajo. Y para ello generó una gran cantidad de talleres a nivel nacional, con trabajadores y empleadores. La CPC, que es la organización más representativa de los empleadores en Chile, no participó con sus empresas en este proceso. No obstante, el Consejo Consultivo Asesor de la Presidencia ya nos invitó a exponer sobre el borrador de política que vienen trabajando y ya nosotros expusimos y entregamos por escrito cuáles son nuestros puntos de vista al respecto y cuáles son los aportes y mejoras que nos gustaría que esa política incorporara. ¿Cuáles debieran ser las prioridades de una política nacional de seguridad y salud del trabajo a juicio de los empleadores, a juicio nuestro? Fomentar una cultura integral de prevención de riesgos en el trabajo y del autocuidado. Nosotros pensamos que es importante que haya una cultura de los derechos y efectivamente tener seguridad en el trabajo es un derecho, pero también es un deber tomar ciertas medidas y tener autocuidado. Nadie nos puede proteger si nosotros mismos no nos protegemos. Luego hay que mejorar cosas que más o menos todos sabemos. Hay que mejorar la coordinación de los organismos públicos con facultades de investigación y fiscalización para evitar la duplicidad y diferencia de criterios, cosa que, como ustedes saben, ocurre en Chile. Se podría, por ejemplo, pensamos nosotros, establecer una especie de expediente único
En caso de investigación de accidente de grado fatal, con cuadernos separados por cada organismo. Este podría ser virtual eventualmente y ayudaría a que efectivamente esa coordinación fuera más fácil de implementar. Quizás eso es mejor que crear un gran organismo que aúne a todas las competencias o separe competencias de los distintos organismos públicos con facultades de investigación y fiscalización. Hay que actualizar claramente la ley 16.744 del año 68. Es una ley que, como las cifras nos indican, nos ha dado muy buenos resultados en el país, pero que claramente hay que remozar, han cambiado las formas de trabajo, han cambiado muchas cosas, y hay que precisar conceptos como el accidente grave y los hechos que lo pueden constituir. Hoy eso no siempre es claro y da lugar a subjetividad. También hay que definir el concepto de maniobras de rescate, precisarlo también. Pensamos que es importante apuntar, una política tiene que apuntar a una mayor formalización de las micro y pequeñas empresas especialmente, y también de los trabajadores, apoyándolos en materia de información, asistencia técnica y acceso a tecnología, e incorporándolo a las mutuales. ¿Cómo vemos nosotros esto? Este es un tema que se ha discutido en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y por eso es importante. Nosotros vemos que está bien, hay que apoyar, hay que lograr que estas personas y estas empresas tengan mejores condiciones. Pero hay que tener cuidado de no dejar con las políticas o con las políticas fomentar la informalidad. La informalidad es un problema, Chile no es uno de los países latinoamericanos con mayor problema en este aspecto, pero tenemos un problema, seguimos teniendo un problema. Y cualquier política tiene que apuntar a que los micro y los trabajadores, microempresas y trabajadores se formalicen y no a protegerlos en la informalidad, porque eso es solamente hacer que se mantenga el problema, otorgándole ahora algunos resguardos que parecerían de lo más razonables, pero hay que tratar de que se incorporen a la formalidad, no que se queden allí, porque eso es precariedad claramente, en el ámbito laboral y también empresarial. Luego, hay que coordinarse con las otras políticas públicas, multisectoriales en materias de urbanismo, de ambiente, vialidad, transporte, seguridad pública, para contribuir a una cultura general de prevención y autocuidado, que ayude a disminuir los accidentes del trayecto. Efectivamente, nosotros pensamos, y nos gusta el título del Congreso, que hay que fomentar una cultura de prevención, y autocuidado, que ayude a disminuir los accidentes. En materia de accidentes del trayecto, a diferencia de los otros accidentes, seguimos teniendo cierta dificultad, es decir, los accidentes del trayecto suben, bajan, no es muy claro lo que allí pasa, y representan un porcentaje importante del total de accidentes laborales que hay en el país. En consecuencia, allí tenemos unas tareas pendientes. Prevenciones mínimas que creemos nosotros que tiene que tener una política nacional de seguridad y salud del trabajo. Lo que les decía al inicio, aquí no se parte de cero. Y yo creo que está bien aumentar los estándares, mejorar la situación de las empresas y los trabajadores. De todas maneras, nos interesa a todos, eso nos une, nos convoca. Pero no podemos partir de cero. Tenemos una tasa de accidentabilidad y tenemos importantes éxitos con nuestra regulación incluso vigente. ¿Qué temas hay? En el Mercurio salía el día domingo, un artículo que me llamó mucha atención y lo incorporé inmediatamente, que indica que de esa cantidad de accidentes laborales que existen en las empresas, un importante número de ellos está asociado a drogas, a consumo de drogas. 29,4% de los accidentes laborales en Chile da positivo en el examen de drogas, según señalaba un artículo del diario Mercurio, Cuerpo B, este domingo. Hay un tema ahí entonces. Si queremos poner foco en algunas cosas, vamos poniendo los focos, ya que la tasa no es tan alta, en los aspectos donde tenemos un déficit importante. Han surgido nuevas enfermedades profesionales, por supuesto, hay nuevas formas de hacer trabajo, la competitividad, la competencia, el día a día ha cambiado, cada día es más dinámico y más rápido. Hay que hacerse cargo de esto, pero hay que diferenciar lo que son las patologías laborales claramente de los otros problemas que no tienen que ver con el mundo del trabajo y que claramente no podemos quitarnos y ponernos para llegar a trabajar, pero que no tienen que ver con el mundo del trabajo. Hace unos años atrás, para todos es conocido y digamos hoy todavía se mantiene, el sistema de transporte presenta dificultades. Esas dificultades en su tiempo fueron calculadas en tiempos de traslado mucho mayores para las personas, tanto en la ida como en la vuelta a sus casas y trabajos. Obviamente se ha aumentado el nivel de estrés y seguramente las enfermedades mentales y enfermedades profesionales. Justificadamente, lo que quiero decir es que hay elementos adicionales a lo estrictamente laborales que, por cierto, conviven con lo que es el día a día de las personas. Luego, fomentar la cultura de prevención y autocuidado, pensamos nosotros que no requiere importar fórmulas extranjeras. Podemos mirarlas y las miramos. Yo sé que se está hablando y bueno, aquí hay gente de la Fiscalía también,
hemos estado comentando y se ha comentado en la Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo la posibilidad de establecer algún tipo de responsabilidad penal para las empresas. Yo sé que hay un ejemplo en Uruguay en ese sentido, y lo estoy observando. Pues eso tuvo una razón de ser en Uruguay. Y si vemos las noticias de esa época, vemos que en Uruguay había un problema, estaba aumentando la tasa de accidentabilidad y no había manera de controlarla en ese minuto. Y una de las formas que se trató de incentivar que esta disminuyera es a través de una regulación de ese tipo. Otra vez digo, veamos de dónde estamos partiendo y comparémonos, pero comparémonos completamente, tanto en accidentabilidad, en regulación, en protección, en lo que tenemos para efectivamente buscar las mejores fórmulas posibles. ¿Cuáles son los principales desafíos para los empleadores? Que era de alguna manera el título que nos convocaba. Que la prevención sea abordada al máximo nivel de todas las empresas. Hablo de directorios, pensando en empresas grandes, pero en empresas pequeñas, del jefe, del dueño. En el caso que la gerencia se involucre en las acciones conjuntas de manera permanente con el personal, en actividades preventivas, identificando esos focos, volviendo a identificarlos cada cierto tiempo, realizando acciones periódicas. Realizar actividades preventivas de manera sostenida y sistemática. Cuando se hacen las cosas de manera sistemática, se generan hábitos. Los hábitos no son fáciles de formar, pero una vez que uno trabaja en ellos constantemente, efectivamente en el tiempo se logran. Y la seguridad y salud del trabajo tiene que ser un hábito, porque es un hábito que nos interesa a todos, trabajadores y empleadores. Capacitar en prevención de riesgos específicos y autocuidado a todos los niveles de la organización. Claro, no es capacitar en cualquier cosa, hay que ver cuál es el riesgo asociado a la actividad que se está desarrollando y tratar de poner foco para que esa prevención efectivamente tenga o surta el mayor de los efectos. Siempre hay que trabajar en algo que va a sonar muy general, pero que es importantísimo, que es mejorar el ambiente laboral y las condiciones de trabajo. Cuando las personas trabajan en un ambiente laboral grato, hay un buen ambiente entre los compañeros, entre las personas, también es más fácil llevar el día a día para todos. Así, efectivamente, las cargas emocionales propias del trabajo, las presiones que se tienen y las que se arrastran de la familia, de las cuales formamos parte, son más fáciles de administrar y seguramente enfermedades profesionales, por ejemplo, ese tipo de cosas son más fáciles de manejar. Las que efectivamente muchas veces puede que se prevengan de esta forma. Realinear la estructura de incentivos en las empresas. Aquí hay un tema y que tiene que ver con los reportes o no reportes de accidentes. Las empresas, mucha gran empresa, yo creo, y mediana empresa, ha hecho grandes esfuerzos en fomentar esta cultura de la prevención. Y muchas veces, con buena intención, y hoy en día cuando lo analizamos se ve hasta equivocadamente, establecía algún tipo de incentivos o bonificaciones por no accidentabilidad. Eso es lo que en el fondo pretendía, es tratar de que las personas tomaran la mayor cantidad de resguardos posibles en materia de autocuidado. Eso nos hemos dado cuenta en el tiempo que no es una buena medida, es una medida que efectivamente oculta accidentabilidad y no favorece lo que todos queremos, mayor transparencia. A nosotros no nos interesa si la tasa de accidentabilidad es 4, pasa a 6 en promedio nacional. Sí nos interesa que sea baja, por cierto. Nos interesa que sea sincera, que sea transparente. Pero también para eso están estos espacios de diálogo e insisto, ahí hay un punto de encuentro entre trabajadores y empleadores. Es normal que se converse y se busquen fórmulas para lograr lo mismo, lograr esa cultura del autocuidado, que se usen los implementos, que se usen las cosas que se requieren efectivamente para prevenir accidentes. Luego, trabajar conjuntamente con las mutuales, los comités paritarios de higiene y seguridad, los sindicatos y las autoridades de gobierno en la difusión de las mejores prácticas de prevención de accidentes. Hay buenas prácticas. Tenemos muchas buenas prácticas. Las mutuales tienen registros muchas buenas prácticas. Muchas empresas tienen esos registros. Tenemos que socializarlos, compartirlos y mostrar que efectivamente, como diría Bárbara, son productivos, dan rentabilidad, pero por cierto generan algo que es más importante, un buen clima laboral donde se respeta a las personas por eso, por ser personas y no solo por ser trabajadores, donde el interés efectivamente confluye y no se separa entre capital y recursos humanos. Es lo mismo, son las personas trabajando porque las cosas funcionen y funcionen bien. Yo les diría que básicamente esta es la presentación que yo quería hacerles. Yo quiero indicar efectivamente que como CPC estamos interesados en contribuir en lo que es la construcción de esta Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo. Lo hemos hecho en el Consejo Asesor Presidencial. Estamos disponibles para seguir haciéndolo. Por cierto, siempre estamos disponibles para dialogar con la Central Unitaria de Trabajadores en estos términos. Lo hemos hecho en el tiempo,
muchas veces, incluso habían firmado convenios cada cierto tiempo con la CUT, hace varios años atrás, y está en distintos documentos y diálogos que hemos tenido. Así que bienvenido al compromiso, bienvenida a la oportunidad de diálogo y ojalá construyamos una mejor política nacional de seguridad y salud del trabajo. Muchas gracias.